Bueno, bienvenidos a todos a Charla de Filosofía y lo estamos invitando a Diego Rusarín, que se sume a este increíble vivo de hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Pues aquí en cuarentena, ¿ustedes? Lo mismo, lo mismo. Estamos todos confinados desde hace ya como 15 días, ¿ustedes? Sí, también. Nosotros vamos, creo que un poquito más. Nosotros vamos como en el día 20, 21. 2021 de cuarentena, ¿total o voluntaria, Sí. parcial? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, o sea, yo particularmente en mi familia total, porque de hecho estoy vistiendo de azul porque hoy es el día de la conciencia sobre el autismo. Yo tengo un Ajá. hijo que tiene una enfermedad genética y justo cuando empezó este tema hace como unos 20, 22 días, mi hijo empezó a presentar unos síntomas de influenza. Y Ujú. pues obviamente Oh. nos dio mucho miedo y decidimos encerrarnos en casa, ¿no? Te imaginarás. Y pues hemos estado encerrados desde entonces, o sea, no salimos a menos de que sea supermercado y fuera de eso, pues estamos en casa todo el día. Bueno, acá lo mismo. Yo estoy en, no sé muy bien en qué parte de México estás. México, capital, Monterrey, ¿cómo? Monterrey. Monterrey en el Claro. norte de México. ¿Tú dónde estás? En, Esto, Ciudad de ¿Tú Bariloche, dónde Patagonia, estás? Argentina. Ah, qué padre, qué bonito. Sí, y bueno, lo mismo, ¿no? Ahí solamente se puede salir a comprar, bueno, a necesidades primarias, pero después todo lo que es cuestiones accesorias está totalmente velado. Claro, claro, me imagino. Oye, pues qué Así, gusto, gracias por la invitación. no, gracias a vos por aceptar. Ayer me quedé pensando, dije, bueno, para mí poder hablar con un tipo, la verdad que te sigo hace un montón, me gusta lo que haces, me gusta tu laburo, me Muchas gusta gracias. este formato de divulgación que tenés, y ayer después Claro. de que nos quedamos charlando, me quedé pensando cómo puedo abordar a Diego Rusarín, ¿no? O sea, desde dónde puedo empezar una charla, y dije, bueno, voy a tomar como disparador algo que vos me dijiste ayer que me encantó, porque yo cuando estaba haciendo el flyer de difusión del vivo dije, bueno, influencer. Y dije, no, influencer no, yo soy un conferencista. Entonces me pareció muy bueno comenzar quizás nuestra charla preguntándote por qué no te consideras un influencer, siendo que tenés igual 100.000 seguidores en tu cuenta. Sí. Pues mira, o sea, yo creo que la palabra está muy prostituida en el mal sentido. Y a ver, yo creo que en general en la vida me he resistido a títulos toda mi vida, ¿no? Porque, o sea, yo soy diseñador industrial, imagínate. Y cuando terminé la carrera de diseño industrial y empecé a trabajar con diseño, me di cuenta de lo que hacían los diseñadores industriales y renuncié al título. O sea, dije, yo ya me voy a presentar como diseñador, no quiero ser diseñador. O sea, porque los diseñadores industriales estaban haciendo puras banalidades y eran estos divas con egos creativos que dibujaban sillas de colores y hacían puras cosas plásticas efímeras y demás. Y dije, no, yo no me identifico como diseñador, o sea, aprendí mucho del pensamiento de diseño, me considero una persona muy creativa, me gusta mucho trabajar con las manos, con artesanatos y demás, dibujo, pinto, hago escultura, poesía y demás, o sea, como que tengo esa fibra creativa, pero no me identifico como diseñador. Y ahora me está pasando lo mismo con esto, ¿no? Porque, o sea, yo soy conferencista desde hace muchos años, muchos, muchos años. Imagínate, mi primera TED la di hace 12 años. O sea, hace 12 años no existía nada de esto. O sea, no Claro. había este tema de redes sociales y quién eres y cuántos seguidores tienes y demás, ¿no? Y después de estar un buen rato en el tema de las conferencias, que era lo que realmente me gustaba hacer, me gusta mucho hablar en público, o sea, me gusta mucho el debate, me gusta mucho el discurso, me gusta mucho el lenguaje. Eh, También me di cuenta que no era lo único que me satisfacía, o sea, que me traía placer en la vida. Entonces empecé a ser emprendedor. Tenía un par de ideas muy locas, muchas ganas de ser autónomo, de no depender de nadie de manera financiera, de no estar vinculado a una estructura empresarial que me parecía ya una cosa muy precaria. Y empecé con el tema de emprendimiento. Hoy tengo unas 2 o 3 empresas bastante exitosas que les va muy bien. Obviamente en el momento de crisis pues todo se pone en jaque, ¿no? Pero hace poco también decidí retomar el tema de las conferencias. Pero pues obviamente el mundo de las conferencias ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en el sentido de antes yo creo que había un mérito mayor por el fondo más que por la forma. Y ahorita estamos viviendo una época donde la forma es infinitamente más importante que el fondo. Y por eso me molesta tanto la palabra influencer, porque yo los influencers los vinculo más a gente de forma y no de fondo. Y yo, a lo mejor es mentira, a lo mejor es mi síndrome de impostor hablando, yo prefiero ser una persona de fondo que una persona de forma.
Entonces, mis conferencias siguen siendo muy monótonas, muy densas, muy intensas. No bailo en el stage, no hago grandes movimientos, no hago grandes espectáculos, no uso videos, no pongo canciones emocionales para motivar a la gente. O sea, hablo de cosas que me parecen importantes y me parecen interesantes. Entonces, obviamente la palabra influencer la uso con mucho cuidado. O sea, también entiendo que tampoco es una connotación completamente negativa, porque los líderes de opinión siempre han existido. O sea, no es algo nuevo, sino que lo distinto es que ahora parece que influencer es la persona que gana dinero transformando su vida privada en un canal de comercialización. Entonces, en ese sentido, sí rechazo mucho la definición, porque eso sí, pues no me considero eso para nada, ¿no? O sea, mi vida no depende de esto lo hago por hobby más que nada, lo hago porque pues es algo que me emociona mucho, que me gusta mucho, el debate que tengo con mi hermano, que es filósofo, con mi esposa, que es psicoanalista lacaniana, es lo que Ah, realmente me gusta. Entonces, eso es lo que realmente me llena, es lo que realmente me motiva. Y no veo esto como, esto me va a mantener y ahora voy a tener que llenar mis redes de comerciales y voy a tener que venderles, ¿sabes? Cosas todo el tiempo y hablarles de marcas para que me... o sea, no lo veo así. Entonces, por eso también me resisto a esa definición de influencer. Y de hecho, mi consejo es que todo el mundo debería defenderse de esa definición, porque pues eso es la comoditización del ser y es algo pésimo, es algo terrible. es como que te escucho y yo me siento totalmente identificado con lo que estás planteando, comparto esa visión, por eso te sigo, porque me parece que sos una de las pocas personas que vi en Instagram transmitiendo mensajes, comentarios, dando disertaciones desde un lugar muy, muy sustancial. Me parece que lo que justamente planteas es un rechazo de la superficialización y en algún sentido, la mercantilización de la superficialidad, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que es una muy buena lectura. Pues digo, o sea, no es sorpresa para nadie. Si alguien ha visto mi contenido, pues, o sea, soy claramente hegeliano, marxista, lacaniano, o sea, soy muy del lado del humanismo y soy muy del lado de apostar en la subjetividad, apostar en el individuo, apostar en el caso a caso. Y obviamente todo el mercantilismo y la comoditización de las cosas lleva como a una disolución de la otredad o una disolución de las características individuales. Entonces, es muy peligroso. Obviamente mi apuesta siempre es en cada caso es un caso, cada persona es distinta, no se comporten como marcas, sus emociones, sus hábitos, su privacidad no debería tener precio. En el momento que empezamos a trabajar de esta manera, como mencionas, mercantilista con nuestras vidas, se pierde mucho de lo que nos hace humanos. Y obviamente mucho de esto, pues digo, hay un libro de Byung-Chul Han que habla de esto, que es En defensa de lo bello. Ujú. Y en defensa de lo bello se refiere exactamente a eso, a que en esta búsqueda mercantilista de la posmodernidad hemos aplanado mucho de lo que hace al humano humano. Y obviamente me Exacto. preocupa, ¿no? Entonces estoy tratando de encontrar una manera de adaptarme al cambio de los tiempos, porque tampoco soy retrotopista en el sentido de tenemos que regresar al pasado y las cosas como eran antes mejor. No lo veo así. Simplemente tenemos que redefinir cuál es el lugar del espíritu humano aún con estas nuevas tecnologías, y me parece que tiene que existir. O sea, las redes sociales son muy nuevas y nosotros somos muy lentos en adaptarnos. Me parece que tenemos Claro. que ser más conscientes de cómo debería ser esa adaptación. ¿Y qué pensás? Sabes que te escucho hablar y no solamente tengo mucha afinidad, sino que además quiero pensar en todo este negocio que se ha desarrollado en torno a esta vacuidad del ser, esta desustancialización, esta estetización, que es el negocio, no sé qué pensás, yo pregunto, el Claro. negocio de la depresión, de que Mm. está de moda pensar que el mundo no tiene sentido, el esnovismo, no, nada vale la pena, todo es una mentira. Yo creo que también ahí detrás hay un gran negocio. ¿Vos qué opinás? Definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Y creo que la gente también malamente cuando me escucha piensa de que, otro niño rata nihilista, seguramente, sabes, ama todos los libros de Nietzsche y así. Y obviamente no, o sea, me considero una persona que tiene muchos momentos de felicidad y yo encuentro felicidad en muchas cosas muy mundanas. O sea, creo que a contrario de lo que la gente pudiera pensar es tampoco hay una glorificación en la depresión, o sea, tampoco hay una glorificación en el sufrimiento. Y estoy de acuerdo contigo, que esto se vuelve casi mecanismo ideológico para vender libros de autoayuda, para vender coaching, ¿sabes? O sea, para vender todos estos tipos de soportes, donde la sociedad al mismo tiempo que te pone una normalización y una exigencia del positivismo, donde se te exige ser un sujeto de rendimiento y un sujeto feliz y un sujeto optimista, y sabes, existe esta imponencia, obviamente completamente delegada al individuo, o sea, como diciendo,
los sistemas ahí están, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tu felicidad es completamente dependencia tuya, ¿no? Y a la vez, pues te hacen completamente dependiente del consumo. O sea, te venden los elementos estéticos para complementar tu falta y te venden los fetiches para que complementes tu vacío y te venden libros de autoayuda para que tú solo encuentres el camino al éxito. O sea, sí creo que sea, mira, vamos a ponerlo así. No creo que exista tal cual un grupo Illuminati que esté planeando esto de manera maquiavélica en Bélgica o algo así, como diciendo, vamos a perpetuar este sistema consumista a través de la imposición del positivismo y la venta de estas pseudociencias como cura. No creo que exista eso como tal, pero sí me parece que nosotros mismos hemos caído en muchas de estas trampas y por negligencia, no tanto por planeación, por negligencia de el mínimo esfuerzo. Hemos empujado mucho de nuestra responsabilidad al individuo. Obviamente, en persecución de la multiplicación del capital, hemos tercerizado mucho de esto y pedimos que la gente se haga responsable de las carencias de la industria. No sé, en general me parece más como un residuo de negligencia de una falta de organización social, más allá que un plan maquiavélico de dominación y perpetuación de consumo. Comparto plenamente. Yo siempre pensé que en algún sentido las cuestiones que tienen que ver con esta construcción de una ideología, ¿no? Esta relación entre la ideologización, la construcción de expectativas y anhelos, la japicracia, el mandato de felicidad y demás, tenía que ver como, a ver, no quiero jugármela mucho, no me quiero ir demasiado porque es una posición, un posicionamiento político también, ¿no? Pero Claro. yo creo que, claro, nos preocupamos demasiado por eso y no atendemos a lo empíricamente inmediato que es nuestra organización como comunidad, Claro. nuestra relación con la familia, con el mundo, con la ecología, con lo inmediato. Entonces pienso, estas ideologías, esta construcción ideológica, ¿qué objetivo tendrá como dispersador de la atención, ¿no? ¿Será que nos quieren poner la atención en grandes quimeras, en grandes ideas, en grandes valores, y que no pongamos la atención en lo inmediato, en lo que tenemos en la esquina, ¿no? O sea, el Claro. vecino, el trabajador, la familia, la comunidad. ¿Vos lo ves como un tergiversador de la percepción de la realidad, todo esto? Mira, está interesante la premisa que planteas. La verdad es que creo que o sea, el gran dilema para mí de esta generación es la diferencia entre tener una aproximación sintomática de la solución de los problemas o patológica de la solución de los problemas. Entonces, ¿cuáles son esos quimeras a los que te refieres? Porque me parece que cuando te refieres a estos quimeras ideológicos, son sintomáticos, aún siendo quimeras. El problema Total. es que se te plantean como quimeras, cuando realmente lo que te mata son los virus microscópicos, no los quimeras. ¿Sabes? Me Mm. parece que más los quimeras son producto de nuestra exageración, de una cultura de celebritismo, de una cultura de pornografía visual, de, ¿sabes? De espectáculo, de shock, ¿sabes? De exageración, de Hollywood, y se plantean estos quimeras, pero cuando realmente la verdadera violencia es aquella que pasa desapercibida, es aquella microscópica, es aquella que está instaurado en sistemas que parecen sutiles, que son cosas que parecen pequeñas, pero esas son las que realmente perpetúan el dolor y hacen que la violencia sea cada vez más difícil de percibir, ¿no? Porque, digo, no sé, hay un documental en Netflix ahorita bien interesante que se llama Don't Fuck With Cats, que habla sobre cómo el Internet blows things out of proportion, ¿sabes? O sea, explota las cosas y las saca de proporción. Entonces, algo como un video de un chavo torturando a un gato en Internet crea la movilización de 2 millones de Total. individuos con tal de Sí, encontrar justicia para un gato, ¿sabes? total. Y al mismo tiempo, hay otras cosas que suceden en lo mundano, que suceden en el día a día, que perpetúan un dolor gota a gota y ese nos es invisible, ese nos es muy difícil articularlo, ¿no? O sea, por eso me encanta mucho Zizek. O sea, Zizek tiene esta frase que me encanta que es, eh, no tenemos ni siquiera el lenguaje para articular nuestra falta de libertad. Por eso nos creemos libres, porque no nos cabe, o sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de articular qué es aquello que nos hace no libres. Entonces, por lo tanto, estamos encerrados, porque ni siquiera tenemos la capacidad de identificarlo, de tangibilizarlo, de percibirlo. Entonces, pues obviamente, yo creo que mucha de esa frustración que inconscientemente sentimos, al estar ahí y no tener un elemento articulado al cual podamos direccionar, la direccionamos a otros lugares, ¿sabes? O sea, creo que, y ahí es donde de nuevo recaigo en esta idea de que el gran problema de nuestra generación es eso, que
que nos tienen atrapados con la urgencia de curar todos los síntomas, y síntomas hay, por todos lados, muchísimos, y no terminan, todos los días hay síntomas y curas un síntoma y sale otro síntoma. Y parece que nunca tenemos tiempo para hablar de las patologías. Y la patología, pues obviamente, como lo nombró Freud en su momento, se pudre, o sea, se queda ahí adentro y los síntomas siempre van a continuar saliendo. Entonces, estoy de acuerdo contigo que sí es verdad que muchas veces parece que en medios, sobre todo, nos distraen con estos quimeras de atención y al revés nos deberíamos de concentrar otra vez en estas cosas pequeñas, en lo mundano, en la normalidad, en buscar una cotidianidad feliz. Y estoy de acuerdo que mucha gente va a encontrar paz en eso, pero el problema de ese pensamiento es que es una falsa dicotomía que perpetúa el problema como es. Y no me parece que debería ser una discusión entre, ay, entonces, ¿qué hago? ¿Hago caso a los quimeras o los ignoro y me concentro en lo mundano? No, o sea, creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que tenemos que hacer un poco de los dos. O sea, sí tenemos que buscar esos pequeños ratos de felicidad en el día a día y resolver nuestra vida y disfrutar la cotidianidad. Y al mismo tiempo ver qué es lo que lo causa, qué es lo que está por detrás, cuáles son los problemas, o sea, dónde debería estar el gran movimiento de nuestros tiempos. Totalmente. Pienso en esto que marcaba Lacan, ¿no? De la imposibilidad del lenguaje para Uf, traducir totalmente lo que nos pasa. Lo real, lo que llamaban Lacan lo real, es intraducible de forma cabal al lenguaje. Entonces siempre queda ese punto ciego, ese punto vacío, que como dice Zizek, es precisamente el lugar de la constitución del sujeto. Es ahí donde nos claro. hacemos sujetos, en la falta. ¿Sabés qué? Te quería preguntar, Diego, yo, bueno, como profe de filosofía, como persona que se dedica a la filosofía, que da clases y demás, se me ha acercado mucha gente a los cursos, a las clases que doy, incluso mismo en la universidad o en los colegios, desde el lugar de la búsqueda, la famosa búsqueda existencial, ¿no? El vacío existencial, la crisis existencial, algo muy laburado, muy trabajado, muy mercantilizado también, por supuesto, porque claro, es una necesidad de demanda social, entonces muchos nichos de mercado hicieron de eso plata, y pienso en lo que vos decías recién, el coaching, autoayuda y demás. Pero me interesa, más allá de la teoría filosófica, que quizás me parece no es el espíritu ahora, me interesa tu visión como emprendedor, como una persona que ha fluctuado, que ha mutado, que ha encontrado un camino propio, que tiene un discurso autónomo. ¿Cuál es tu, digamos, tu sugerencia para estas personas que están en la búsqueda, ¿no? Vos, no desde el filósofo, sino desde el lugar No, no, del claro, tipo, del laburante, del que puso lo que había que poner, ¿no? ¿Cuál es tu desde lo sugerencia? cotidiano. Y mira, es una pregunta que me ha azotado durante mucho tiempo en la vida, ¿no? Creo que, pues invariablemente digo, si estás familiarizado también con la lectura psicoanalítica, pues el deseo es el deseo del otro. O sea, un otro nos constituye en el deseo. Entonces, pues empiezas pensando que quieres ser un doctor como tu padre esperaba de ti, o digo, en mi caso, porque pues también estas cosas son todas caso por caso, ¿no? O sea, en mi caso, mi papá falleció cuando yo era muy joven, entonces yo tuve una serie de figuras paternas que eran como mis mentores, a los cuales durante mucho tiempo traté de complacer y traté de vivir lo que yo pensaba que ellos esperaban de mí. Y en este espejo constitutivo del deseo del otro, pues yo tenía esta idea como de, pues tengo que cumplir las expectativas de lo que yo pensaba que mis mentores esperaban de mí. Y a la larga también eso se vuelve una competencia, ¿sabes? Un desafío al patriarca, y dices, no, pues ahora lo quiero superar y quiero ser mejor que él, ¿no? Y obviamente durante mucho tiempo esto te motiva y esto te lleva y esto te guía, ¿no? Entonces muchas de mis decisiones al principio las llevaba así, de querer superar a mis mentores, querer superar a mis ídolos, ¿sabes? No sé, querer ser más de la gente que esperaba de mí. Algo cambió radicalmente en mí cuando me hice padre, cuando yo asumí esa figura de padre, ¿no? Cuando yo tuve un hijo. Y además fue un momento bastante complicado, por decirlo menos, porque pues digo, fue un hijo que nació con una enfermedad genética, que fue diagnosticado con autismo, que cambió mucho en mi manera de entender las cosas, ¿no? De poner las prioridades. Y me gusta mucho esta noción hegeliana de solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos, o sea, de solo la negatividad crea un sentimiento real de motivación, por ponerlo en otras palabras. Y, y hoy uno de mis proyectos es esta idea de hablar o dialogar o poner sobre la mesa lo que es el futuro del trabajo. Porque yo sí creo que, digo, y dejando la parte teórica de lado, ¿sabes? En la dialéctica entre el esclavo y el maestro, cuando uno no se reconoce como maestro y queda en la postura de esclavo, cae al trabajo para reconocerse en el fruto de su labor.
o Ujú. reconocerse en el fruto de su talento. Entonces el trabajo es muy importante, porque de alguna manera o de otra, en las diferentes dinámicas que tenemos en el día a día con diferentes personas de nuestra familia, de nuestra comunidad, nosotros somos esclavos en muchos sentidos, porque estamos colgados del deseo del otro. Entonces necesitamos del trabajo para nosotros vernos reflejados a nosotros mismos en un objeto que no tiene una expectativa de regreso, donde yo pueda verme puramente en los dibujos que hago, en los libros que escribo, en los poemas, en la escultura, y veo algo de mí en eso, ¿no? Entonces, el fruto de nuestro trabajo es muy importante. Y algo que fue un parteaguas muy grande para mí fue al ver que hoy el trabajo es algo que está completamente atravesado y limitado por la productividad, por la eficiencia y por la acumulación de capital. Y en ese sentido, yo me di cuenta que mi hijo no iba a tener un lugar. Entonces, no solo estaba truncada su capacidad de ser feliz y ser libre por la deficiencia social que tiene, por los impedimentos sociales que tiene, pero sino que además de esto, muy difícilmente, y digo, estoy siendo sumamente optimista, ¿no? Es casi imposible que encuentre un trabajo. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de un futuro? Y obviamente, pues este mismo pensamiento, eh, que primero es muy egoísta, porque está hablando simplemente de mi paz como padre, pero después también con algo de empatía y al hecho de que pues yo soy jefe, o sea, yo tengo mucha gente que trabaja para mí, que me encargo de sus sueldos todos los meses, o sea, que veo que el trabajo es importante para ellos y nosotros mismos vernos reflejados en un trabajo sumamente importante. Y en el futuro no veo grandes garantías de que esto siga siendo algo fácil, sino que veo una serie de grandes impedimentos. Entonces, ¿cómo hice yo para encontrar sentido? ¿O cómo hice yo para llegar a un consenso de esta idea de sentido? Que primero, que el trabajo es sumamente importante, que yo me veo muy reflejado y encuentro mucha satisfacción en mi trabajo, en las diferentes cosas que haga, en el fruto de mi talento, en mi impacto positivo en la sociedad, en la manera como yo al ser miembro de una sociedad soy parte de la visión colaborativa de un horizonte de futuro. O sea, eso es sumamente importante para mí. Y a la vez también mi propia capacidad y privilegio me hace responsable de tratar de mantener estos valores para otra gente que no es tan privilegiada. Porque obviamente yo también entiendo que la coerción social es constituyente de la felicidad de los otros. Entonces, yo también me siento dependiente de que la sociedad funcione. Entonces, tengo yo que construir esa sociedad que funciona. Y obviamente el trabajo está en el centro de todo esto, porque el trabajo es este vehículo de colaboración. Y si no tenemos ese vehículo de colaboración, pues, ¿qué pasa? O se diluye la sociedad o nos volvemos simplemente animales con escaleras de prioridad y escaleras de mérito. Y eso me preocupa mucho. Diego, pienso que completamente de acuerdo con la visión, sobre todo me gusta este énfasis que haces en lo creativo y lo del trabajo en tanto creación, no como mera reproducción Claro. del proceso, sino como esa cosa de que nos constituye en tanto que creamos. Ahora, ¿sabes qué pienso? Que hay mucha gente que tiene un problema anterior a la aceptación del trabajo y es el problema de la toma de la decisión. O sea, ¿sobre Claro. qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Yo creo, siempre pensé que la forma de resolver esa situación es mediante una cuestión racional. Después muté, cambié, me di cuenta que la razón no resuelve todos los problemas de la vida. Hay No. cuestiones que tienen que ver con una identificación interior de lo que uno realmente ama hacer y hacerse cargo de eso. Entonces hoy apelo más a una cuestión del reconocimiento intuitivo de lo que uno. Sin embargo, me interesaría saber si vos, eh, desde este marco que estás planteando, ¿cómo ayudarías, cómo dirías que la gente puede encontrar ese trabajo que estás mencionando? Mira, qué difícil, porque, o sea, realmente lo que me estás preguntando es cómo le hace uno para hacerse cargo de su propio deseo o reconocer su propio deseo. Mucha gente tiene que ir a terapia para lograr eso. O sea, yo soy sincero, yo creo que mucha gente necesita terapia para hacer eso. Y no un coaching ontológico, terapia real, ¿eh? Y también es verdad que la terapia no es para todos. O sea, yo creo que realmente es algo sumamente difícil. Y otra cosa, me pregunto también si la manera como hoy definimos el trabajo creativo es algo tan inclusivo. Porque la palabra creatividad en la posmodernidad tiene esta connotación celebritista del arte, ¿sabes? De la creación de alto valor. Entonces, inmediatamente, o sea, por ejemplo, me molesta mucho lo que pasó con los alimentos, con la cocina, ¿no? La cocina es una cultura tecnológica, humana, ¿sabes? Histórica. Cocinamos desde
antes de la formalización de prácticamente todas las grandes industrias. O sea, fue el gran movimiento emancipatorio de ser nómadas a ser sociedades sedentarias, fue la creación de la agricultura. Cocinamos, ¿sabes? Y contábamos historias sobre cómo cocinar. O sea, había una transmisión de un vínculo afectivo, de un respeto a la tierra, de un conocimiento de los ingredientes, pero a la vez era algo mundano. Hoy parece que al revés, nos dicen, a menos de que hayas nacido con este talento mágico para ser chef y tengas un bigote fantástico y tatuajes en el cuello de cortes de tocino, no te metas a la cocina, ¿sabes? Y me parece que eso es un problema. O sea, ese es un mensaje posmoderno ideológico malo, porque eso lo que hace es que crea una gran segregación, donde pensamos, mira, y te lo pongo así, yo que trabajo con comida, hoy tenemos más canales de cocina que en cualquier momento de la historia de la humanidad y menos gente cocinando que nunca. Porque se crea una alienación, o sea, creamos una falsa idea de que lo creativo, lo artístico, el talento es para unos cuantos. Y obviamente el darle ese atributo, la connotación que tiene la palabra, o sea, la cadena significante que tiene la palabra ahorita es exclusiva. O sea, no invita a los demás a participar. Entonces, qué difícil, porque lo que me preocupa es que la gente que está escuchando esto diga, ¿cómo le hago yo para encontrar mi vocación creativa? Primero, métanse a desglosar qué significa la creatividad y sepárenla de esta noción posmoderna de que la creatividad es este arte de los artistas, de los celebrities, de los pocos, cuando no realmente. O sea, creo que mucha gente se sorprendería de lo capaz que es haciendo diferentes actividades. Más bien es un tema de, a ver, yo más que, y tengo un gran problema con la palabra autoconocimiento, un gran problema, o sea, no la soporto. Sí, yo también. Prefiero mucho más cosas más pragmáticas y más simples como el autocuidado. ¿Okay? Y en el autocuidado, lo que yo recomiendo en relación a la creatividad es, pues prueba. ¿Sabes? O sea, prueba. Piérdele un poco el miedo, el estigma al fracaso, al ser juzgado por el resultado de tu creatividad y prueba. O sea, yo te puedo decir, soy mediocre en la gran mayoría de las actividades que hago. En la gran mayoría. O sea, soy pésimo en el piano y me encanta. Y le meto 1 hora al día y me gusta tocar el piano y soy un tronco, o sea, mis dedos son barras de metal. O sea, no nací para tocar el piano, pero me gusta. Pero tuve que probarlo para darme cuenta que no era lo mío. El dibujo soy un poco mejor, tengo un poco más de habilidad, no lo practico tanto. La poesía me gusta mucho porque me gustan los idiomas y hablo varios, aunque tengo un poco de dislexia. O sea, creo que es un tema de probar y creo que a medida que la gente le pierda ese miedo al celebritismo de la creatividad y empiece a arriesgarse más, tal vez vas a tener la fortuna de toparte con algo que te llena, que te gusta y además que tienes un buen talento para hacerlo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde va mucho esto, es perderle el miedo a probar. Y hay muchas disciplinas que requieren creatividad, si no es que todas. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es darnos mínimo la oportunidad de fracasar y darnos la oportunidad de ver si somos buenos en algo que a lo mejor no hemos tratado antes por estigma, por, no sé, exigencia social, por, no sé, síndrome de impostor, lo que tú quieras. Yo siempre le digo a la gente que lo que tiene que hacer para darse cuenta y entrar en... Y me gustó la idea Foucaultiana del autocuidado que usaste. Sí. Yo siempre le digo a la gente, eso que tenés que probar es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Eso que Ándale. cuando terminó tu día y te inmolaste en todas las instituciones sociales, eso que haces en tu tiempito libre, eso es tuyo. Sí, es un muy buen consejo. Voy a argumentar solo un punto que me parece peligroso y no porque no esté de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que así debería ser, pero hoy inclusive eso se ha vuelto ideología de explotación. Total. ¿Por Y qué? sé, Porque, eso vamos a suponer, me gusta jugar videojuegos, ok, entonces voy a trabajar jugando videojuegos. Y los malditos claro. jefes postmodernos, güey, lo que hacen es, ¿te gusta jugar videojuegos? Bueno, pues quédate un par de horas más. ¿Sabes? O sea, oye, pues no me pidas aumento, te gusta hacerlo, ¿sabes? Y se vuelve una herramienta de manipulación ideológica. Mi recomendación sería que a lo mejor te fueras con tu segundo hobby, no con el primero. Deja el primero, deja realmente tu favorito, deja tu verdadero hobby Ese favorito, tu no, el número uno, otro, déjalo fuera del capitalismo, déjalo fuera, no lo mercantilices, porque en el momento que esté atravesado por el dinero, van a encontrar una manera de generar este sentimiento de explotación o peor aún, de autoexplotación. ¿Sabes? Porque, o sea, una manera de matar la pasión por un hobby es depender de ello para vivir. O sea, totalmente.
¿sabes? O sea, creo que eso sería peligroso en el sentido, imagínate, me encanta dibujar, ¿ok? Y resulta, y de hecho, esto es algo que, o sea, más allá de la teoría, te lo voy a poner lo más pragmático posible. Yo cuando contrato gente y trabajo con mucha gente creativa, o sea, con diseñadores y gráficos y artistas y demás, cuando trabajo siempre les pregunto, ¿tienen un hobby? O sea, ¿tienes un hobby además de esto? No, no, no. Mi mundo es el diseño. Yo solo leo libros de diseño. Yo trabajo con diseño todo el día. Yo solo quiero diseñar todo el día. Lo que es que creo que no eres la persona adecuada para esto. Porque yo en algún momento te voy a tener que decir, oye, eres vegano, vas a tener que diseñar algo para la industria de carne. Y ni modo. O sea, vas a tener que dejar tus preferencias de lado y vas a tener que responder a una responsabilidad. ¿Okay? Eso es lo primero, o sea, que dejes ese lobby de lado. Pero por otro lado, hay algo todavía más importante del por qué creo que algunos placeres tienen que mantenerse fuera del trabajo. ¿Ok? Yo creo fundamentalmente que hay algo dentro de cómo funciona la percepción que tiene que ver en su manera más primaria con esta idea binaria del contraste y la armonía, ¿sabes? Y también tiene que ver con el inconsciente estructurado como lenguaje, esta idea de Ferdinand de Saussure, de nosotros le damos sentido a una cosa solo en contraste con otra. En el libro de El infierno y lo igual, de Byung-Chul Han, que es tanto la sociedad de la transparencia como la sociedad del cansancio, habla de esta idea de nuestro placer en el fin de semana es de alguna manera constituido por el sufrimiento de nuestra semana laboral. Entonces, existe como si fuera una sombra de la negatividad. O sea, nosotros necesitamos esta crítica inminente para hacer ese movimiento y decir, el dolor de la semana constituye mi placer del fin de semana, más allá del cómo lo haga. Y el problema es que mucho de lo que está pasando ahorita en el ámbito laboral es que se está diluyendo mucha de la separación de lo que es trabajo y lo que no es trabajo. ¿Okay? Entonces es, trabaja donde tú quieras. Lo que estamos haciendo ahorita, trabaja en tu casa. O sea, el hecho de que el trabajo permee al ámbito de la casa, para mucha gente es un trauma. O sea, no debería mezclarse ese tipo de cosas, porque ahora mi lugar de descanso también es mi lugar de trabajo. Y las cosas como carecen de diferencia, se vuelve otra vez como una negación a la otredad que descaracteriza las cosas y les quita su individualidad. Todo se disuelve en un, ¿sabes? En un mismismo, en un infierno igual, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, creo que el consejo sí debería ser, busca diferentes outlets creativos que te traigan algún tipo de satisfacción. Un par de ellos, resérvalos para lo lúdico, simplemente para lo placentero, y los otros encuentra una manera de incorporarlos en algo que te traiga satisfacción, ¿no? Y de nuevo, también entiendo a la gente, soy súper sincero, entiendo a la gente que dice que, ¿sabes qué? Mi placer es, no sé, trabajar con madera el fin de semana. Y durante toda la semana hago tablas de Excel. Se vale. O sea, si hacer tablas de Excel te paga las cuentas y te sustenta lo otro, mira, si funciona, ¿quién soy yo para criticar? O sea, no creo que existan fórmulas universales en este sentido, ¿no? ¿Qué pensás de la relación entre el emprendedurismo y las nuevas formas de trabajo que estamos charlando y la responsabilidad social y ecológica? Uy, qué difícil. La verdad es que pobres emprendedores. Yo soy sincero, yo que trabajo mucho con inversionistas y venture capitals y fondos de inversión y yo siendo un emprendedor, yo creo que el emprendedor hoy en día carga con una parte descomunal, desproporcional del riesgo de cómo funciona el modelo financiero. Porque el emprendedor, o sea, y de nuevo, o sea, se volvió una religión el tema del emprendedorismo. Se volvió una religión en el sentido de, ¿sabes? Es el sueño, volverte el celebrity de, creé una idea y levanté $10 millones de capital. O sea, se volvió un sueño de vida. O sea, se volvieron, o sea, ahorita está este libro buenísimo que se llama El Hero of a Thousand Faces, que habla sobre el Hero Journey. Y ahorita si te fijas, nuestros héroes son Jeff Bezos, Steve Jobs, Richard Branson, o sea, son estos grandes CEOs que tuvieron grandes ideas millonarias que cambiaron el mundo, ¿no? Y mucha gente está como seducida por esta jornada del héroe, ¿no? Y obviamente pues, se transformó en un tema de explotación ideológica. Entonces lo que hacen es, bueno, si tú quieres entrarle a esta vida celebritista del emprendedor,
compra estos libros de struggle porn de Gary Vee, de pornografía de dificultad o pornografía de esfuerzo, ¿sabes? De vende tu carro, duerme en una estación de tren y, ¿sabes? Prostituye a tus hijos, inviértele toda tu empresa. Entonces, se volvió un absurdismo de haz todo con tal de lograr el sueño del emprendedor, pero realmente, o sea, la realidad de lo que es la vida del emprendedor es muy sucia, o sea, es una barbarie. En el sentido de, el índice de éxito no llega al 1%, ¿ok? Y luego hay otra distinción fundamental. Microempresario no es lo mismo que emprendedor. O sea, si tú pones un restaurante en una esquina, no eres un emprendedor, eres un microempresario. Es muy distinto. Empresario es alguien que repite un modelo de negocio o reinventa un modelo de negocio de una manera básica para empezar un negocio propio de manera autónoma. Un emprendedor es alguien que tiene una idea disruptiva sobre los mercados existentes. De esos realmente hay muy pocos. Y esos son los que raramente triunfan también. ¿Y por qué digo raramente triunfan? Porque aún los que logran conseguir capital no necesariamente son exitosos. Hay mucha gente que tiene ideas fantásticas y recibe el capital millonario y no necesariamente con eso o se sienten satisfechos o logran tener una vida digna o logran estar orgullosos de su labor o de su impacto en la sociedad. O sea, es muy falsa esa promesa ideológica. Y por otro lado, el mercado es abusivo porque con este sueño nos tienen reinventando el mundo como fingiendo que estos jóvenes van a ser el cambio del futuro y en el momento que una idea resulta ser realmente una idea brillante, es absorbida por un hedge fund, por un centro de capital y obviamente se centraliza y se acumula en una de las grandes pirámides de riqueza del mundo. Y no necesariamente se queda con el dueño de la idea. O sea, yo te puedo decir, yo he tenido y he vendido muchas ideas de 100, 200 millones de dólares en la industria. A mí no me generaron ese dinero. Se lo generaron a la gente que ya tenía la infraestructura para ejecutarlas, ¿no? Entonces, no sé, se me hace un mercado muy, muy complicado. Creo que también le vendría muy bien un análisis un poco más realista de cómo funciona y quitarle a la gente esta expectativa tan, ¿sabes? Tan fake, tan artificial, tan plástica de que el celebrity, más bien el héroe moderno es el emprendedor. No sé, me parece muy falso. ¿Y pensás que, aunque es falso y está mercantilizado, igualmente es posible ser emprendedor en este sentido que vos lo estás diciendo, pero con una perspectiva colectiva y comunitaria? Es que mira, de nuevo, yo creo que la conversación que estamos teniendo es sintomática, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, tú puedes tomar la decisión de ser emprendedor o empleado. No puedes tomar la decisión de ser capitalista. ¿Sabes? Libertad Es real verdad. no es escoger qué quieres comer del menú. Libertad real es definir qué opciones están en el menú. Por Exacto. eso, por eso mi crítica constante es que no tenemos los argumentos para articular nuestra falta de libertad. ¿Sabes? O sea, y siento como esta lombriz en mi cerebro en muchas de estas conversaciones, que es, híjole, ¿no estaremos haciendo un daño mayor al presentar esto como la libertad entre escoger ser emprendedor sabiendo que no necesariamente es fundamental o ser el empleado que el fin de semana se divierte construyendo casas de madera? ¿Es eso libertad? ¿No hay algo que nos escapa? O sea, ¿por qué no está en el menú ser capitalista? O sea, ¿en qué momento me dan la opción de, oye, yo quiero ser Rockefeller? ¿Puedo ser Rockefeller? Claro, totalmente. El otro día antes de ayer, estaba leyendo a Chomsky y Chomsky plantea algo similar, la misma lógica, cuando habla de los medios de comunicación, y él dice que el cercenamiento de la libertad que se da en los medios de comunicación no es con respecto al contenido, es con respecto a la programación a priori que te pusieron de antemano. O sea, ellos mismos te delimitan sobre qué vas a discutir y criticar. O sea que la libertad ya no estaría dada en la crítica, sino en qué sentido se puede ser crítico hoy. En filosofía se llama metacrítica, o sea, la crítica de la crítica. Exactamente. Claro, exactamente. Ese es mi gran problema. O sea, y te soy sincero, no hay, no hay grandes discusiones que pueda tener hoy, o sea, en el sentido, ¿sabes? Banal, pragmático, de hablar de política, hablar de economía. O sea, mi pensamiento siempre acaba terminando en esto. O sea, siempre acaba de que, oye, ¿y por qué creamos estas dicotomías? ¿O por qué estamos discutiendo de este ángulo? ¿O por qué estamos... el planteamiento del problema es parte del problema.
La Total, manera como se plantea el total. problema es parte fundamental del problema. Y desde ahí no puedo arrancar la gran mayoría de mis discusiones. O sea, la gran mayoría de mis conversaciones son puta madre. A ver, ¿cómo primero cómo desarticulamos el problema primero para quitar todos estos bias, o sea, todas estas predisposiciones ideológicas y luego hablar de algo real? O sea, si es que hay algo real por detrás, ¿no? También porque pues después lees a alguien como Zizek y te das cuenta que detrás de las máscaras no hay nada. Entonces, y creo que con No la hay nada. política es un ejemplo, puta, brutal, cabrón. O sea, si Brutal. quitas las mentiras, el fantoche y la corrupción de la política, no sobra nada, no hay nada, no hay absolutamente nada de qué hablar. Entonces, ese es el problema, que lo que creo que necesitamos es el aburrimiento. O sea, es el aburrimiento Bueno, en el sentido de la pausa. bien, es lo que el otro día estaba clase abierta de Byung-Chul Han, ya lo citaste antes, sobre la topología de la violencia, y Chul Han retoma esta idea que vos estás mencionando desde Foucault, de que hoy por hoy la verdadera sabiduría es salirse de la lógica, no tratar de discutir contra la lógica, sino me corro, me callo la boca, ahí donde Claro. me quieren discutiendo, ahí me... Exacto. Mira Exacto. que Wittgenstein tampoco estaba tan lejos, ¿eh? Exacto, sí. Te hago la última, Diego, como para ir dando una forma. ¿Cuál es tu visión global, crítica de Diego Rusarín sobre esto que estamos asistiendo? ¿Qué está pasando? A nivel no pandemia, no virus, que ya sabemos, sino qué posibles transformaciones culturales, patrones de conducta, de discurso, ves que se están abriendo, ves que hay un cambio en la forma en la cual la gente recepciona la percepción de la realidad, social el pánico, horror show, simulacro, no sé, ¿qué pensás? Mira, justo la semana pasada estaba escribiendo sobre esto. No estoy listo para publicar nada, pero estoy haciendo muchas notas de artículos y cosas. Ya pedí el libro nuevo de Zizek, que estoy impresionado que escribió un libro sobre el coronavirus en 20 días. Ya lo pedí, me llega digital la siguiente semana. Sí, está loco. O sea, realmente él está disfrutando la cuarentena más que cualquier persona en el mundo. Creo que hay algo raro. Estuve leyendo también sobre un psicoanalista, lacaniano brasileño, que habla sobre el miedo que tienen los extrovertidos de esta normalidad, que los desconstituye. Totalmente, ¿Sabes? total, sí, 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 sí. Imagínate qué miedo ser extrovertido y de repente estar obligado a ser introvertido. O sea, qué miedo decir, yo siempre Totalmente. estoy en mi casa, yo siempre estoy en mi cuarto, me encanta estar solo y de repente estás obligado a hacer eso que te gusta. Puta madre. ¿Sabes? O sea, eso, sí, cabrón. Eso va a desestructurar a No se mucha gente. O sea, puede del hecho salir por de los la que eso va a normalización. desestructurar. Exactamente. Cuando te normalizan tus placeres, es como si dijeran mañana, no sé, va a haber pornografía en teleabierta nacional. Claro. Pues, ¿cómo? No, Ya no la no, no. quiero, ya no la quiero, Sí, ahora sí, no la quiero. ya no quiero, exacto. Ahora quiero otra cosa, ¿sabes? Ahora quiero otra cosa. Me gustaba lo prohibido, ¿sabes? Es ahí, Entonces, sí. creo que solo desde ahí vamos a ver muchos cambios socioculturales. Todavía no acabo de entender exactamente qué, pero desde ese punto de la obligación del encierro, no sé si nosotros vamos a hacer un movimiento subversivo y vamos a tratar de recuperar lo social de otra manera, que creo que es algo de lo que va a suceder, pero por otro lado, yo creo que este pánico a lo invisible, esta paranoia ¿sabes? A algo que nos puede matar, pero que no podemos percibir, sí va a tener una repercusión en el tema de la higiene, de la proximidad, del tacto, del contacto, de los espacios compartidos, de la desconfianza por el otro. Y obviamente, aquí podemos ser utópicos o distópicos, ¿no? Yo voy a ser distópico. Yo creo que nuevamente esto se va a usar para establecer mecanismos de seguridad y control y sacrificar libertades individuales. O sea, yo lo que creo que va a pasar es que el mundo va a voltear a ver a los países con regímenes duros, China, Rusia, que son países que lograron controlar la pandemia poniendo mentira, controlando información, con big data, con sistemas de tecnología o con mano de hierro.
Y el resto de los países ahora va a decir, oigan, pues si nos queremos salvar de la próxima pandemia, tenemos que poner este tipo de sistemas biométricos en los celulares, ¿no? O sea, en lugar de arreglar el sistema de salud o quitar el sistema económico que obliga a que los chinos coman murciélagos, no. Mejor vamos a tener más cuidado y vamos a poner lectores biométricos en los celulares. Eso es lo que creo que va a pasar. Un tercer y último punto que creo que va a cambiar socialmente es, igual que pasó después de la pandemia de VIH, de SIDA, en los 80 hubieron 50 millones de infectados y 30 millones de muertos por el virus del SIDA, ¿no? Y fue el mayor boom histórico de la industria de la pornografía. Porque a la vez que tuvimos un pánico a lo físico, continuamos con un libido muy grande y encontramos otra manera de satisfacer el libido. Entonces yo creo que va a ser por ejemplo, si alguien ahorita lanza un producto de sexo virtual o robots medio inteligentes como sex robots de manera masiva, sería transformacional para la humanidad. Y no creo que solo por el lado sexual, sino que creo que, por ejemplo, como mucha gente está usando Zoom para tener juntas con sus amigos y se está reinventando como lo social y demás, no me sorprendería que de aquí surgieran un par de plataformas como reinventando o resignificando la interacción humana a través de lo digital, dejando de lado algunos de los hábitos viejos. Porque también históricamente Facebook, Airbnb, Uber, todas son plataformas que se inventaron en épocas de crisis, todas. Totalmente, la virtualización de la sociedad, ¿no? Pienso mucho en esto que se está postulando el humanismo ya hace bastante tiempo, la cuestión de la cyborización, ¿no? Es como que se está tendiendo a una... mira, hay un libro del 95 que lo escribe Chomsky, que se llama La sociedad global, y él habla de que está tendiendo todo al homo abstractus. Homo abstractus. O sea, a la superabstracción de la vida. Wow, lo voy a Una buscar. locura. Yo, Chomsky también es de mis pensadores favoritos. Luego le voy a dar una buscada. Pero sí, son tiempos extraños. Invariablemente son tiempos extraños y son tiempos de cambio. O sea, esperaría yo que esto, como está poniendo en evidencia muchos de los factores disfuncionales de nuestra sociedad y principalmente de nuestra economía y de nuestros modelos políticos, usáramos estos momentos para hacer una metacrítica. No una crítica superficial, sino realmente una metacrítica, que es más difícil, pero son las únicas que realmente logran hacer un movimiento dialéctico de la historia. Bueno, Diego, te quiero agradecer enormemente esta hermosa plática, me sentí muy a gusto. Realmente poder compartir con un hermano latinoamericano, México, Argentina, me parece que, bueno, las redes permiten esto y ojalá que podamos algún día compartir un café juntos y poder platicar. Estaré encantado. Encantado. Digo, yo soy brasileño, sí sabías, ¿verdad? Sí, pero sé que estás en México. Ah, sí, exacto. ¿No? Sí. Digo, sí, pero también por el hecho de que, de hecho, yo soy gaucho, yo soy de Porto Alegre. Ah, mirá, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. ¿Y cómo te moviste a México? Sí, ¿Por qué claro, fue? Porque fue cuando falleció mi papá, mi mamá estaba dando clases en la maestría en la universidad y le invitaron a una universidad aquí en México, entonces acabamos acá. Ah, mirá qué bueno. Bueno, ojalá que algún día Luego nos después estemos me fui a dar la cruzando. vuelta al mundo. Sí. Luego después me fui a dar la vuelta al mundo, estuve nómada muchos años, me casé con una mexicana y hace 5 años me regresé a México. De hecho, mi primer hijo todavía nació en Brasil y mi segundo hijo nació en México. De pura coincidencia, la verdad es que he vivido en tantos lados y he pasado tanto tiempo viajando, pero ahora creo que me quedo en México. La verdad es que es un país que me gusta mucho. Pero te acepto el café. Si un día voy a Argentina, te aviso. En Bariloche tenés estadía. Te hago la última pregunta y para cerrar, pero me gustó algo que dijiste. ¿No pensás que ahora hay también un mandato del viajar muy marketinero? Uy, sí, por supuesto. Sí, claro, pero por supuesto. Y ahí creo que también la crítica de Byung-Chul Han es buenísima. No me acuerdo qué libro es. Es que la verdad, cuando descubrí a Byung-Chul Han, leí todos sus libros en un lapso de 2 semanas, cabrón. Me volví loco. Pero sus libros también son muy light, muy ligeros. Me gustan mucho. Aunque no concuerdo en todo lo que dice, hay muchas ideas que me gustan mucho. Él habla sobre ahorita ya no existe o sea, obviamente se ha mercantilizado el viaje, porque él habla de esta cultura oriental del viaje como del peregrino que
que se deja mutar por el viaje y que son, ¿sabes? Son procesos, es el Tao, es el becoming, contra el occidentalismo, que es más del sujeto cartesiano definido, del ser, del soy, y ya no existe el aquí y el allá, sino que es un aquí y otro aquí, porque te vas de viaje y tienes internet, hablas con tus amigos, comes en Claro. McDonald's, los programas de tele, o sea, la hiperculturalidad ha hecho que no exista un aquí y un allá, sino una serie de aquís. O sea, tú te puedes venir a vivir a México o te puedes a vivir a Alaska y vas a conseguir mate. O sea, realmente es un allá, es un otro lugar. O sea, existe ese contexto áspero, adverso, que te obliga a cambiar, a adaptarte, o simplemente es una falsa noción de otredad que te transporta y simplemente te cobra una penitencia cada vez que te cambias de lugar, pero pues son una secuencia de aquí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, yo aprendí idiomas en los países en los que viví y para mí la mejor manera de entender una cultura es hablar el idioma, porque cuando hablas el idioma te instauras en el lenguaje y solo instaurado en el lenguaje las peculiaridades de la cultura emergen. Si no, no. O sea, cuando tú vas de turista a un lugar y tomas fotos de estas mismas fotos que has visto en internet que por envidia tus amigos ya habían posteado, no absorbes nada. O sea, no cambia nada fundamental en ti. Se vuelve un check, un consumo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo. Esta exigencia del viaje ha quitado mucho del por qué es importante viajar, ¿no? O sea, que la importancia de viajar es realmente la mímica, la intersubjetividad, el ponerte en el lugar del otro, el entender la realidad desde otra postura, desde otra posición subjetiva. Totalmente, parto plenamente. Bueno, Diego, un Pues gusto buenísimo, enorme esta bro. charla. Igual, igual, muy divertida, Un muy amena abrazo, para un jueves perdón que te aquí. corte, pero Instagram me está avisando. Exactamente. Dime Instagram eso. me avisa que se Sí. nos corta, así que bueno, pero te agradezco enormemente este espacio, Igualmente. realmente. Cuando saques No, tu hombre, igual, libro, muchas gracias me por lo tu haces tiempo y llegar, bueno. ¿eh? Sí, sí, Cuando sí, salgas sí, tu... sí, sí, me lo- tengo todavía libros físicos, te mando uno. ¿Vale? Estimado, fuerte abrazo, Ídolo, cuídense mucho en cuarentena. Bye. igualmente, que estés muy bien, hasta luego.